Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. ¿Qué le parece si oramos antes de comenzar? Padre Celestial, te damos mil gracias, venimos delante de tu presencia. Pedimos, Padre, que seas tú hablando en nuestras vidas. Instrúyenos, Señor, aliéntanos, que tú puedas mostrarte, Padre, a cada uno de nosotros, manifiéstate. Todo lo pedimos, Padre, en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy quiero predicar seguir predicando acerca de lo que ya hemos hablado anteriormente, ¿okay? Acerca de nuestra guerra espiritual. Pero primero quiero que usted mire a lo que tiene en pantalla, ¿okay? Y mire la foto que le puse ahí. Y me pueda usted decir, no me lo diga a mí, lo que piénselo usted. ¿Qué mira? ¿Mira a una jovencita o mira a una viejita? ¿Mira a una mujer joven o mira a una mujer anciana? Bueno, yo le puedo decir que las dos están ahí en esa foto. Si usted no logra ver a las dos, hay un problema en su visión. Pero ¿por qué escogí esta foto? Por lo siguiente. El título de esta predicación es El problema con nuestros deseos pecaminosos. El problema con nuestros deseos pecaminosos. La Biblia nos enseña que por el pecado, nuestra percepción, dice que perdimos la imagen de Dios. Por lo tanto, miramos en una forma no como Dios desea que nosotros veamos las cosas. ¿Ok? Pero quiero ver cuál es el problema con nuestros deseos pecaminosos. Vamos directamente a la Escritura. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, leemos lo siguiente. Huye de todo lo que estimula las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Mira qué excelente. Pablo está hablando a Timoteo, que era un joven pastor. ¿Y qué es lo primero que le dice? Huye. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Ahora, entendemos que Timoteo estaba joven, pero también entendemos al mismo tiempo que esto es lo primero que nosotros debemos hacer cuando somos tentados. Recuerda, la semana pasada le dije que la tentación no es pecado, pero es ceder a la tentación que se hace pecado, se vuelve pecado. Por lo tanto, entonces dice que debemos huir, pero lamentablemente nosotros cuando no entendemos cómo funciona esta cuestión de las tentaciones, queremos enfrentar las situaciones, queremos como que nosotros tenemos el poder para enfrentarlas. Y yo quiero que usted entienda, Satanás es muy astuto y él va a usar nuestros sentidos para que nosotros podamos ceder a esa tentación. Y ahora lo vamos a ver más claramente. En lugar de huir, dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, todo lo que estimule. En cambio, sigue la vida recta. Yo creo que debemos nosotros entender que cuando viene la tentación, debemos de huir en lugar de tratar de enfrentarla o confrontarla. ¿Okay? Mejor huyamos de la tentación y sigamos sigamos la vida recta, la vida que Dios desea que nosotros vivamos. La fidelidad a nuestro Dios, fidelidad a nuestro cónyuge, fidelidad a nuestra iglesia o a la iglesia. Dice, el amor y la paz, hay que seguir el amor y la paz. Disfruta del compañerismo, ¿de quiénes? Ahí nos dice, de los que invocan al Señor con un corazón puro. Quiero, a través de las próximas semanas o los próximos días que nos reunamos,
a ver diferentes o varias personas en las Escrituras que nos enseñan, nos modelan esta cuestión de cómo enfrentamos nosotros los deseos pecaminosos. Dice entonces, el día de hoy quiero que veamos el ejemplo de la esposa de Potifar y de José. La esposa de Potifar y José. Vamos a leer la historia en Génesis 39. Génesis 39 nos dice lo siguiente. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 18. ¿Ok? 3 al 10, del 1 al 18. Nos dice entonces: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Si usted recuerda, sus hermanos lo vendieron como esclavo. ¿Ok? Él fue llevado a Egipto y fue comprado ¿por quién? Por Potifar. Veamos qué le sucede. Versículo 2. El Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Mire qué interesante. ¿Por qué tenía José éxito? Porque Dios estaba con él. Cuando Dios está con nosotros, Dios va a darnos éxito. No hay de otra forma. Tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Versículo 3. Potifar lo notó. Así como la gente se va a dar cuenta de que hay algo en nosotros. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. ¿Y qué dice? Y le daba éxito en todo lo que hacía. Mire el carácter de José, por el cual Dios lo bendecía tanto y le daba éxito en todo lo que hacía. Versículo 4. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Dios abre puertas. Dios nos impulsa un poco más al éxito. Que dice, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones, desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su... Miren nomás lo que Dios hace con este esclavo que había sido vendido por sus hermanos. Un esclavo hebreo, pero Dios estaba con ese esclavo. Dice, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. ¿Por quién? Por causa de José. Por el testimonio de José, por la vida que llevaba, por lo que habíamos dicho anteriormente, que era ¿qué? Que era fiel, por su fidelidad. Dios bendijo a Potifar, la casa de Potifar. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. ¡Qué tremendo! Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa. ¿Sobre qué? Sobre todas sus posesiones. Dios había dado a José la habilidad de administrar. Y Potifar se dio cuenta de esto e inmediatamente lo pone a trabajar para que administre, que dice, todas sus posesiones. Mire la posición en la que se encontraba José. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. O sea, el chavo estaba bien parecido y estaba también con músculos, sin pancita, me imagino yo. Porque dice que bien fornido. Pero mire qué situación. Esto podría ser algo bueno, pero también se puede volver algo ¿qué? Algo malo.
algo que trabaje en contra de José. Y ahorita lo vamos a ver. Y usted se va a dar cuenta cómo nuestros sentidos, cuando hablo de los sentidos, ¿de qué estoy hablando? El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, el sentido del tacto, lo que yo toque. Mire qué tremendo. Dice entonces, José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. ¡Wow! La esposa de Potifar, ¿qué dice? Pronto comenzó ¿a qué? A mirarlo. ¡Wow! ¿Qué sentido es ese? El sentido de la vista. Que no le digan, que no le cuenten. Porque seamos entendedores. Estos sentidos, ¿quién nos los dio? Nos los dio Dios. Tristemente, en la caída, todo esto se pierde. Y ahora Satanás sabe perfectamente que él puede estimular esos sentidos para hacernos ¿qué? Caer. Quiero que lo entienda. Satanás nos tienta con el propósito específico de ¿qué? De hacernos caer en pecado. Dice entonces, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Mire, ni siquiera se lo pidió, se lo está ¿qué? Ordenando. ¡Wow! Ahora, ¿cómo responderíamos usted y yo ante esta situación? Muchos podrán decir, bueno, tú sabes, la carne es débil. No, esa es una excusa barata. No para un hombre que le teme a Dios. No para un hombre que le es fiel a Dios. Mire qué tremendo. Porque también podría haber usado la excusa, ¿no? De que, pues yo soy soltero y tú entiendes. Ah, qué tremendo. Veamos. Versículo 8. Pero José, ¿qué dice? Se negó. Me encanta. José se negó. No contempló la idea. No empezó a maquinar y a imaginarse. No. Se negó. ¿Qué está haciendo? Huyendo. No. Dice, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de ¿qué? De usted. O sea, él estaba a cargo de todo, excepto la mujer de Potifar. Y él lo entendía perfectamente. ¿Por qué dice? Porque es su esposa. ¡Wow! ¿Y cuántos caemos en la tentación? ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que Dios ha estipulado ciertas reglas de juego y no puedo quebrantarlas, porque entonces me meto en problemas. ¿Caigo qué? Caigo en pecado. Mira lo que dice. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? ¿Sería un gran pecado? ¿Contra quién? No contra Potifar, contra Dios. Porque quiero que lo entienda, antes de que nosotros pequemos contra otro ser humano, contra nuestro cónyuge, nuestro vecino, estamos pecando contra Dios. Y eso es lo que deberíamos de pensar primero. No lo último, sino lo primero. Versículo 10 nos dice, día tras día ella seguía presionando a José. Escuche, es que la tentación así es. ¿Cuándo viene? Viene día tras día. Desde el momento en que tú te levantas y abres los ojos, la tentación o Satanás está ahí para tentarte, para hacerte caer. Quiero que lo entienda, es día tras día. A veces leemos la tentación de Jesús y creemos que, porque dice la palabra, no, que al final de la tercera tentación, Satanás se alejó, lo dejó. No, aquí nos dice que ¿cómo es la cosa? Día tras día. Dice entonces, pero él, o sea José, se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Mira qué tremendo. O sea, no solamente fue una vez de decirle no,
No, era todos los días. Que no, ya te dije que no, tranquila, que no. Todos los días. Entonces, por eso no podemos nosotros imaginarnos de que, oh, ya la tengo hecha. No, no la tienes hecha. Eso es de todos los días. Yo tengo que decidir, ¿a quién voy a servir? ¿Me voy a servir a mí mismo o voy a servir a Dios? ¿Voy a obedecer a mis deseos carnales o voy a obedecer a la guianza y dirección del Espíritu Santo? Es una decisión que usted y yo debemos de tomar todos los días. Dice entonces, cierto día, el versículo 11, cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más. Escuche, el problema es este. Esta mujer miró a José con ojos sensuales, quería que él se acostara con él, pero aquí está el problema. Aunque él se negó, esa intención de ella crecía más y más y más y más. ¿Cómo lo sé? Pues mire lo que está diciendo. Cierto día, ya nos dijo que todos los días era la misma cuestión. Nosotros tenemos un dicho, ¿verdad? Tanto va el cántaro al agua que un día, ¿qué? Se rompe. Entonces esta mujer, ese deseo carnal creció y creció y creció en ella. Y por eso todos los días y todos los días y todos los días se le insinuaba a José. Ahora, en este cierto día, dice, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más ahí. ¡Wow! Veamos qué sucede en este día en particular. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. La tentación así es. Si tú permites que entre por tu vista y empiezas a seguir pensando y maquinando en esto, esto no se va a detener, esto va a seguir. Por eso le dijo Pablo a Timoteo que huye. No entretengas la idea, huye. ¿Qué dice entonces? José se zafó de un tirón, o sea, ni la pensó. Imagino que a saber si empujó a la mujer de Potifar y fue a caer por allá patas arriba. Porque dice, se zafó. Se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. ¿Al salir qué? Corriendo de la casa. Si muchos de nosotros queremos ver hasta dónde, qué tan fuerte soy. No eres fuerte. Eres débil. Por eso lo mejor es que salir corriendo. Es huir. Versículo 13. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, ¿qué dice el 14? Llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité, mentirosa, no fue eso lo que pasó. Pero ya la lascivia en ella ya había maquinado tanto de que al verse que no pudo con José, pues vamos a hablar mal de él para que lo metan preso, para que se acabe. ¡Qué tremendo! ¿Qué dice entonces? Pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó. Mire cómo tuerce, ese es el diablo, tuerce la verdad. Porque es cierto, sí salió corriendo, pero no porque ella había gritado, sino porque no quiso acostarse o ceder a la tentación que ella le estaba presentando. Pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Mira el versículo 17. Luego le contó su versión de lo sucedido. Por eso es que cuando alguien viene conmigo, algún problemita que traen,
siempre lo primero que pienso es, ok, ¿contra quién es la cosa? Contra tal persona. Ok, no puedo creerte todo lo que me digas, tengo que escuchar la otra parte. Lo peor que podemos hacer es creerle a alguien solo porque es alguien. Mira lo que dice. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Ay, pobrecita, muy aprovechado el otro. Era ella la que estaba queriendo tomar ventaja de José. Pero como no le salió el plan, ahora voltea la tortilla, ¿verdad? Da su versión. Versículo 18. Pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. El versículo 19, que no lo tengo aquí, nos dice de que Potifar se enojó. ¿Qué es el enojo? Es una emoción. ¿Ok? Se enojó y ¿qué hizo? Lo metió en la cárcel. Sin averiguar. Simple y sencillamente escuchó la versión de su mujer y la aceptó como verdad absoluta. Yo no sé qué tipo de relación tenía Potifar con su mujer, pero para que esta mujer día tras día, yo me imagino que a lo mejor ya le había quemado la Patricia, como decimos nosotros. Pero sin embargo, ¿el qué? Mire, olvidó todo lo que José había hecho por él. Y le creyó únicamente a la mujer. Nuestros sentidos alimentan nuestros deseos. Quiero que lo entienda muy bien. Los sentidos Dios nos lo dio. Imagínese usted que fuera de nosotros sin poder ver. Fuera tremendo. Primero, no pudiéramos disfrutar de la belleza que Dios ha creado. Segundo, sería muy difícil llevar una vida normal. Sin la vista. Es algo preciado para nosotros. Dios nos la dio, pero también nos la dio no para deleitarnos en nuestros sentidos o nuestros deseos pecaminosos. Por eso es que digo, nuestros sentidos alimentan nuestro deseo. O sea, en otra cosa, si yo no veo algo, pues no habría ningún problema. ¿Sí o no? ¿Alguna vez usted ha estado sentado frente al televisor mirando algún su programa, espero alguna predicación buena, y de repente sale un comercial ahí, y usted mira el comercial, y tiene que ponerse abusado, porque hay comerciales que la intención es que hacerte caer. Aparece ahí el comercial de un cigarrillo, pero ¿quién se está fumando el cigarrillo? Es una joven bien apuesta. Es un comercial de una cerveza, pero ¿quién la está bebiendo? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entra por los ojos, pero el problema está en que tú lo vas a dejar que esa vista, ese vistazo que tú echaste siga ahí en tu cabeza perturbando tus pensamientos. Alguien dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. En otras palabras, no importa lo que hayas visto, en el momento en que tú miras las cosas tienes que analizar, eso no puedo yo deleitarme en esa cosa, no puedo contemplar la idea. Sí, por eso es que de repente alguien dice, es que yo estaba bien con el Señor, pero vino Satanás y metió la cola y ¡pum!, me tropecé. No, eso no es cierto. Tú estuviste maquinando, tú estuviste pensando, y al pensar sentiste también el deseo de hacer aquello por lo cual fuiste tentado. Eva, Acán y David, por mencionar algunos, ellos vieron y cayeron en tentación porque permitieron, se da cuenta, que todos sus sentidos entraran en
en acción. Eva miró el fruto. Si no me cree, lea la palabra. Génesis 3. Ella miró el fruto y vio que era, ¿qué? Codiciable para comer, que era bueno. ¿Qué es lo que está haciendo? Pensando. Analizando. ¿Cómo terminó? Aquí estamos. Aquí estamos por la decisión de Eva. Acán fue lo mismo. David. ¿Usted recuerda? David tenía que haber ido a la guerra con su ejército, pero no, se quedó de holgazán en su casa. ¿Y qué sucedió? Se fue a la azotea de su palacio y ahí miró a una mujer que se estaba bañando. ¿Y qué sucedió? Y preguntamos, David, pues si David tenía, él podía tener a la mujer que él quisiera. Pero no, deseó a esa mujer. Wow. La vista. ¿Qué nos dice Job 31:1? Creo que podemos aprender mucho nosotros de Job. Job 31, versículo 1, nos dice lo siguiente. Esto es después de que ha pasado todo lo que ha pasado con Job. Hice un pacto con mis ojos. ¿Escuchó? Hice un pacto con mis ojos. ¿Cuál fue ese pacto? De no mirar con codicia sexual a ninguna joven. ¿Cómo es que entonces podemos nosotros vencer la tentación en cuanto viene a tratar con nuestros deseos pecaminosos? Bueno, comencemos por aquí. Hagamos un pacto con nuestros ojos. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un trato que yo voy a hacer. ¿Ok? Y creo yo que esto es muy aplicable para el día de hoy. Así como Job. Si usted recuerda, con Job llegaron a querer animarlo sus amigos. Pero en lugar de animarlo, terminaron aplastándolo más. Y por si fuera poco, la esposa de Job, la doncella que él había escogido, ¿qué le dice? Niega a Dios y muérete. Wow. Pero dice Job, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Ahora, nosotros podríamos decir, no, pero es que es imposible no poder ver. No, es que no estamos hablando de que no veas. Estamos hablando de que no maquines, que no codicies, que no le des rienda suelta a ese vistazo que diste. ¿Cuándo entienden lo que estoy diciendo? Tú puedes ver, y aquí estamos hablando, o está hablando él de la codicia sexual, pero lo mismo sucede, y lo vamos a ver con el favor de Dios. Voy a hablar de otros personajes con el favor de Dios, y usted va a ver que miran un objeto de oro y empiezan a maquinar. Aunque Dios dijo, no, van a deshacerse de todo el enemigo y todo lo que el enemigo tiene. Pero dijeron, no, pero es que este objeto, este me puede servir a mí. Y terminaron, ¿qué? En problemas serios. Así que no solamente se trata de la codicia sexual, pero cuántos también, al ver la cantidad de dinero, son pervertidos por el dinero, por cosas materiales. Así que sería bueno aprender o imitar a Job y hacer un pacto con mis ojos. ¿Por qué hacer un pacto con mis ojos? Bueno, porque la visión, la vista, lucha contra nosotros. Y escuche lo que le digo. Nadie, como dije anteriormente, de repente Satanás le metió la cola y se tropezó. No es cierto. Nadie.
para llegar al punto de caer en la tentación es porque tú ya estuviste pensando, ¿y qué tal si puedo hacerlo y me salgo con la mía? Ese es el gran problema, de que a veces hacemos algo y Dios lo permite, y nosotros, porque Dios lo permitió, creemos que esa es la voluntad de Dios, cuando no es así. Ya Dios nos ha dado las reglas del juego. Están plasmadas en la Biblia. El problema es que quizás como no leemos la Biblia o no queremos leerla para no saber y permanecer ignorantes de... Pero yo tengo noticias para ti. La ignorancia no es excusa, por lo menos no delante de Dios. Los sentidos, Satanás conoce que Dios nos ha dado los sentidos, pero la prueba viene porque Él incita ahora nuestros sentidos a que se vuelvan en nuestra contra. ¿Por qué? Por el pecado mismo que habita en nosotros. Interesante. Porque, seamos honestos, algo que quizás pueda hacerme caer a mí o hacer caer en la tentación, tal vez para ti no es, pero hay algo que a ti te va a hacer caer. Y Satanás te conoce muy bien. Por eso no va a venir a tentarme a mí con la misma tentación que puede llegarte a ti. ¿Por qué? Porque Él sabe de qué piecito cojeamos. Y recuerda, si cedemos nosotros a la tentación, caemos en pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte, muerte espiritual. Veamos, si no me crees a mí, veamos la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y estamos en Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Y nos dice Santiago: la tentación viene de nuestros propios deseos. Yo pensé que venía de Satanás. No, es que Satanás te conoce. ¿Está conmigo? Satanás te conoce y él entiende perfectamente que si él puede manipular tus deseos, te va a hacer tropezar, te va a hacer caer. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales ¿qué? Nos seducen. ¿Y qué? Y nos arrastran. Mire qué tremendo. Por lo tanto, entonces tengo que mejor ponerme pilas y hacer un pacto con mis ojos. No voy a ver algo que Dios dice que no tengo que estar viendo. Nos metemos en problema en el instante, en el momento en que olvidamos esto y le damos rienda suelta. Por eso, cuidado, ¿qué es lo que estamos viendo? El cristiano hoy día cree que él puede ver lo que sea porque es libre. ¿Libre de qué? Vas a caer en la tentación si no te pones listo. ¿Qué es lo que estás viendo constantemente? Que dice, los cuales nos seducen y nos arrastran. Primero te seduce. Empiezas a maquinarte. Bueno, y tal vez no se puede dar cuenta nadie. Y se te olvida que Dios está constantemente mirándote. Si nos preocupamos de la gente, que la gente no me mire, Dios te está viendo. Como decíamos allá una canción, ¿no? Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros pensamientos. Versículo 15 nos dice lo siguiente: de esos deseos, mire qué tremendo, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Wow. Y como dije la semana pasada, todos tenemos deseos.
Pero ¿cómo vamos a lograr esos deseos? ¿Cómo los vamos a alcanzar? ¿De una forma ilícita? Estamos mal. Porque, de nuevo, ¿quién da los deseos? Es Dios. Pero no para que le demos rienda suelta para pecar, no. ¿Por qué no deseamos entonces mejor una relación íntima, personal con Dios, en lugar de andar deseando cosas que son de la naturaleza pecaminosa? De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, me encanta. ¿Cuándo qué? Se deja crecer. ¿Se da cuenta cómo usted lo deja crecer? Somos nosotros los que los dejamos crecer. ¿Cómo? Cuando entró por la vista, pero yo empecé a maquinarlo. Y eso va ¿cómo? Va creciendo. Y va creciendo. Y va creciendo. Al punto que te hace, y esto es lo interesante, cuando digo va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, cuando la caída viene, es un buen somatón al piso porque ha crecido. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¡Qué tremendo! Ahora, podemos decir entonces que esta es la diferencia entre la tentación y la prueba. Podemos decir entonces que Dios permite la tentación para revelarnos nuestras debilidades o nuestras fortalezas. ¿Escuchó? Dios entonces permite, porque qué fácil sería, ¿no? Que Dios quitara la tentación. Entonces ya, eso es fácil. Si no hay tentación. Pero entonces, ¿cómo voy a mostrar yo que en realidad amo a Dios si no es obedeciendo su palabra? Dios permite la tentación para revelarnos nuestras debilidades, para hacernos ver, aquí hay una debilidad y quiero que trabajes con ella. ¿Está conmigo? De lo contrario, todo sería fácil. Pregunta, ¿por qué Judas? Y esa es una pregunta bien de debatirse, ¿verdad? Porque muchos dicen, es que ya estaba escrito que Judas tenía que traicionar. No, estaba escrito que alguien iba a traicionar a Jesús. Pero Judas fue el que dijo, yo. ¿Por qué lo digo? ¿Cómo fue que Judas llegó a vender al Señor? Por 30 monedas de plata. ¿Sabe cómo? Es que se robaba, se clavaba el dinero de la bolsa de los discípulos. Él era el tesorero y la Biblia nos dice, porque él extraía, él se robaba. ¿Y cómo fue que le dije? Si usted le da rienda suelta, ¿eso qué? Eso crece y crece y crece y crece. Y aquello que podríamos decir nosotros, yo nunca haría tal cosa, lo vas a hacer porque permitiste que el pecado, el deseo, entrara y empezara a crecer en ti. Por eso es que es muy fácil, cuando le ofrecieron 30 monedas, pues, vámonos. Pero también Dios permite que veamos no solamente nuestras debilidades, sino también nuestras fortalezas. Porque hay áreas en ti que son fuertes. Si alguien podría decir, yo jamás voy a hacer tal cosa, porque sabe en dónde está parado. Y a pesar así, la Biblia nos enseña que dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Otra vez, ¿qué dice? Mire que no caiga. Salmo 25:15 nos dice, Salmos 25:15, mis ojos están siempre puestos en el Señor. Wow. Mis ojos están siempre, no de vez en cuando, siempre. ¿En quién? En el Señor.
¿Recuerda cuando los discípulos estaban con el Señor? El Señor había predicado un tremendo mensaje, pero se venía la noche y el Señor les dice que vayan, que crucen el lago, y dicen que a las 3 de la mañana, por ahí, había una gran tormenta, a punto de que se les estaba metiendo agua en el barquito que llevaban, y ellos perdieron la esperanza y dijeron: aquí nos vamos a morir. De repente Jesús aparece caminando sobre el agua. Y es interesante que todos pensaron: ¿qué? ¡Un fantasma! Allá en El Salvador hubieran dicho: la mujer de blanco! ¿Y qué dice el Señor? No tengan miedo, soy yo. Mira qué tremendo. No tengan miedo. El miedo te paraliza. No tengan miedo, soy yo. Y cuando Pedro oyó que dice el Señor: soy yo, ¿qué le dice Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia donde tú estás. En otras palabras, permíteme también hacer eso que estás haciendo tú, caminar sobre el agua. ¿Y qué pasó? Pedro caminó sobre el agua. A veces somos muy críticos con Pedro, así un día: pobre, no tiene fe. Espérate, trata tú de caminar sobre el agua. Pedro logró caminar sobre el agua. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Es que mientras él se mantenía con sus ojos puestos, como dice la Escritura, en el autor y consumador de nuestra fe, no hubo ningún problema. Él caminó sobre el agua. Pero de repente empezó a ver los relámpagos y la tormenta y las olas. ¿Y qué pasó? Se hundió. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué dudaste? ¡Wow! ¿Qué dice? Mis ojos están siempre puestos en el Señor. Ahí es donde tienen que estar puestos nuestros ojos. Ese es el pacto que tenemos que hacer con nuestros ojos. Siempre mirar al Señor. Desde el momento en que tú miras por otro lado, te sales de rumbo, te desvías y caes en pecado. Cedes ante la tentación. Dice: porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Mire, es Él quien nos rescata, no soy yo. No es mi inteligencia, no es mi fuerza, no. ¿Qué dice la Escritura en otro lugar? Maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú confías en tu habilidad, tú confías en tu gran capacidad, cuando venga la tentación vas a caer, vas a ceder. Porque mi fuerza no depende de mí. Lo dijimos la semana pasada. Tengo que permitirle al Espíritu Santo que controle mi vida, que dirija mi vida, que guíe mis pasos. Dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. ¿Qué es lo que está diciendo? Que yo debo caminar, o en este sentido, debo de ver las cosas como Dios las mira, y no de una forma meramente humana. ¿Cómo entonces conquistamos los deseos de la carne? Bueno, permitiéndole al Espíritu Santo que gobierne nuestra vida y dirija nuestra vida. Pero aquí, en lo que hemos estudiado el día de hoy, comienza a hacer un pacto con tus ojos, como lo hizo Job. Que tu vista permanezca siempre en Cristo Jesús. Es así como vamos a poder nosotros vencer la tentación. Porque Dios nos permite atravesar la tentación, ¿para qué? Para revelarnos alguna área que está débil
en nuestra vida. Y ahí no voy a jugar yo con eso. José, ¿qué hizo? Huyó, salió corriendo. Muchos de nosotros necesitamos aprender de las Escrituras a huir de la tentación, no confrontarla, a huir de la tentación. ¿Por qué? Porque mis deseos pecaminosos todavía están dentro de mí. Por lo tanto, tengo que, como José, ¿qué? No confiar en estas cosas, sino permanecer con mi mirada puesta en Cristo Jesús, quien es mi fuerza, quien es el que me protege, el que me defiende. Ahí donde estás. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar.